Listo, para continuar, estaríamos hablando de que en la investigación cualitativa hay unas acciones propias del investigador. Primero, el investigador aquí va a ser como un individuo más, un objeto más de investigación, porque él va a entrar en el contexto, entonces él va a adquirir un punto de vista interno. Según lo requiera, va a tener que utilizar habilidades sociales, y esas habilidades sociales también implica tener unas técnicas de recolección de datos. En algunos estudios, por ejemplo los de corte etnográfico, que hacen parte de la investigación cualitativa, usted tiene que convertirse en uno más para entender la situación que va a estudiar. Lo hacen mucho los antropólogos cuando quieren ver de pronto algún comportamiento de alguna, incluso una tribu o cosas así. Se van allá, adoptan sus formas de vida para entender al individuo que están estudiando. Este tipo de estudios va a producir datos detallados, va a extraer significado de los datos. No solamente es el dato que te dice sí o no, o te indica un número de que fueron 5, sino que uno trata de mirar, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con estos 5? ¿Por qué respondieron de esta forma? ¿Están cansados? ¿No estaban cansados? ¿Había motivación? ¿Tenían hambre? Dependiendo de la situación que estemos. Se van a observar el proceso tal y como lo percibe el sistema, y siempre va a tener como un punto de vista muy holístico que trata de ver el todo. Tenemos la diferencia entre los enfoques que se vio en la semana 3, que ustedes entregaron la actividad. Ahí veíamos pues que aparecen que en cada fase de investigación, porque las fases van a ser las mismas, en cada fase de investigación, cada tipo de enfoque lo va a asumir de manera distinta. Si uno ve el enfoque cuantitativo, mantiene una posición imparcial, actúa de forma pasiva y sobre todo sigue como teniendo en cuenta ese orden de los pasos. En el cualitativo va a pasar como casi que lo contrario. Los valores y las creencias del investigador van a ser parte del estudio, y él va a mantener un papel activo, porque muchas veces de esa actividad que él realice van a depender los resultados. Entonces, en investigación cualitativa no se puede quedar el individuo solo esperando a ver qué pasa. Se llegó allá al pajarito en la observación, qué sé yo, a recoger un grano, sino que a veces va a tener que ir y buscar entonces dónde están todos. No se podría decir que un enfoque sea mejor que el otro. Vemos que en el cuantitativo hay algunas bondades de que va a facilitar la comparación, que va a generar unos resultados precisos, que nos permite tener el control sobre los fenómenos, y sobre todo puede facilitar la réplica. Cuando se habla de esta facilidad de que se replique, es que ya en la investigación se van a describir unas condiciones que permiten que algo ocurra, las condiciones de causa-efecto. Y se supone que uno puede llegar a replicar esas mismas condiciones en otro contexto. Entonces, por eso es posible la réplica, porque uno puede modificar algo. Ahí están las cosas más de tipo como conductista. No sé si para los que estudian la rama, donde se trata de poner un estímulo esperando que ocurra determinada respuesta. En el cuantitativo, el punto de vista es general, holístico, permite la profundidad de los datos por aspectos que yo decía, como llegar a historias de vida, a hacer entrevistas a profundidad, y va a tener una riqueza interpretativa. En algún momento proporciona flexibilidad frente a los pasos, porque todo no tiene que ser tan riguroso. Tenemos el tema de esta semana, es pues primero, para los que no han realizado la lectura, es una lectura muy puntual. Trata, de pronto no habla de las técnicas e instrumentos de recolección de información propios de cada enfoque, sino que realiza una descripción general de las técnicas e instrumentos de recolección de datos más utilizados. En la recolección de datos es importante que tengamos siempre claro, antes de recoger los datos, qué tipo de información buscamos y en qué forma queremos que esa información esté registrada. Si nosotros estamos buscando datos de tipo numérico,
pues va a ser importante que los registros que elaboremos pues permitan preguntas, ya son preguntas cerradas, que permiten respuestas sí, no, algunas preguntas de algunas veces, todas las veces, o observar un proceso o una acción en un momento específico, esperando que ocurra, que solamente permita que uno registre con un número. Por el contrario, si uno va a utilizar enfoque cualitativo, puede realizar observaciones, pero las observaciones requieren muchas veces de hacer una ficha de observación, porque uno se va a observar, se sienta y si no está atento a los detalles, llega a la casa y al final olvida, ve que observó, que llegó primero, qué pasó, quién dijo qué, no, entonces la idea es hacer una ficha de observación que le permita a usted ir poniendo unas categorías de las cosas que está observando y después se le vaya a facilitar un poco el análisis de datos. Eh, Cuando vemos esa recolección de información, pues permite ese instrumento. Los instrumentos entonces son esas herramientas que vamos a utilizar según la técnica. Entonces tenemos técnicas como la entrevista. El instrumento para la entrevista puede ser simplemente el cuestionario de preguntas. El instrumento para una observación puede ser la ficha de observación. Si ya es una observación participante, que quiere decir que estoy observando, pero que hago parte del contexto, entonces cada una tiene un registro diferente. Vemos que las principales técnicas son la observación, la entrevista, la encuesta. Tenemos también el cuestionario, el grupo focal. En la lectura vamos a encontrar unas recomendaciones muy puntuales del uso de cada técnica o de cada instrumento. Nos va a dar algunos tips de en qué momento utilizar una entrevista y mirar, por ejemplo, qué recomendaciones de que si uno va a hacer una entrevista, pues primero debe conocer el tema, debe tener un sitio específico para la entrevista porque pues no es lo usual que uno haga entrevistas aleatorias en cualquier lugar, si ya sabe el tipo de información que quiere encontrar. Entonces, la idea es que uno tenga como esos datos listos. No, el tipo de investigación se debe elegir antes. Entonces, primero uno mira, pues dependiendo la información o el tema que le interese. Si uno ve que el tema que le interese facilita que los datos sean muy puntuales, perfecto. Ya se puede empezar a elegir y si de pronto usted domina toda la, toda la gama del manejo de estadística con sacar los promedios, la varianza, la desviación estándar y demás, que eso no lo maneja todo el mundo, entonces usted pues ya puede decir, no, incluso de las cosas más humanas por allá, usted puede encontrar cómo tomar datos puntuales y medirlos. Pero la idea es que uno elige primero el tipo, el enfoque investigativo y a partir de eso le va a dar la opción para que usted elija la técnica o la técnica con la que va a recuperar esos datos. También influye mucho en estos datos la pregunta de investigación que usted quiere responder. Porque recuerda que la parte central del estudio va a ser la pregunta, que es el que va a tener como en el centro el tema, y van a estar los objetivos. Dependiendo de esos objetivos que usted tiene, le van también a marcar un poco el tipo de enfoque o el camino por el que debe irse. Entonces es primero la técnica, la elección del paradigma, también se conoce el paradigma ya sea cuantitativo o cualitativo, o también puede ser pues, y luego la técnica específica. Y luego de la técnica sí va el instrumento, porque hay instrumentos, de pronto uno puede encontrar ejemplos por ejemplo, de entrevista, ejemplos de cuestionario, pero a veces uno debe crear esos instrumentos. Debe tratar de, si necesita, por ejemplo, hacer una observación, revisar primero usted qué es lo que pretende responder en su pregunta de investigación, para que todos los datos que usted recoja, pues en realidad le vayan a dar respuesta a eso. Veía en un ejemplo de
una investigación hace poco que hacían con educación preescolar, trataban de mirar las habilidades sociales en niños de preescolar y cómo si el aprendizaje cooperativo permitía que esas habilidades sociales aparecieran. Y hicieron una ficha muy pertinente porque no solo se quedaban en lo general, sino que pues como los grupos de preescolar son grupos pequeños, pues al menos en el lugar donde estaban haciendo eso, entonces tenían una ficha muy puntual donde tenían niño por niño y un listado de cosas que iban a observar. Y pusieron diferentes momentos, el momento en que comían, el momento de recreo y en algunos momentos de clase. Y lo hacían, esa observación, ellos querían demostrar que la técnica de aprendizaje cooperativo les funcionaba para mejorar esas habilidades sociales. Entonces observaban las habilidades sociales cuando los niños estaban recibiendo educación, por así decirlo, tradicional, de tablero y marcador y ya. Y también cuando ellos organizaban a los niños en grupo para que trabajaran cooperativamente y estaban observando. Entonces eso les permitía mostrar que en realidad esa técnica sí les servía porque mejoraban ahí las habilidades. Entonces uno tiene que ser en un momento muy creativo para desarrollar el instrumento, porque el instrumento no se puede convertir en una camisa de fuerza de que solamente sea un instrumento que uno encuentre en determinado libro y que uno lo pueda adaptar, sino que también hay que tener presente los requerimientos de nuestra pregunta de investigación. Creo que, pues, no sé de este tema si hay algo más. En esta semana 4, pues la actividad consiste primero en realizar la lectura de las técnicas e instrumentos de evaluación. Les sugiero que antes, después de pronto, ya sé que han presentado varios la evaluación, pero les sugiero pues que tomen apuntes de los aspectos relevantes. Si hay alguna duda conceptual, pues me preguntan y ahí sí presentan la evaluación. Que a veces se van a presentar la evaluación como que medio revisan la lectura y pues sí hay preguntas muy textuales, por así decirlo. Entonces, revisen muy bien. No es un tema complejo en cuanto a terminología, sino simplemente son aspectos muy, muy puntuales de cada una de las técnicas, las recomendaciones generales que se presentan. Alguien me reportaba un problema con una pregunta y me decía que hay una pregunta de completar y hay que completar una palabra que es la palabra observación. Pero entonces el sistema entiende que la palabra tal cual con los mismos caracteres que yo la incluí y pues observación lleva tilde. Entonces, entonces me decían, ¿cómo así que por la tilde? Entonces, pues sí, también tenemos que pulirnos porque estamos en un proceso pues de aprendizaje y qué feo que un profesional no, pues como que escriba de cualquier forma, no tiene que pulirse. Yo sé que uno puede escribir de una forma en Facebook o en fin, pero la idea es que pues que uno se pule, que la forma de escribir ya está dada por la Real Academia de la Lengua, entonces pues en ese punto pues no, lo siento, si se pierde el punto, se pierde. Ah, bien, no tuviste ningún problema. Aquí ya, pues, no sé si hay alguna otra duda antes de contar sobre el material que he compartido hasta acá. O si no, pues tengo pendiente, yo sugería para la actividad del escrito final, porque pienso que es necesaria pues una tutoría. De pronto, pues en estas actividades a veces no es mucho lo que se escribe, sino son cosas muy puntuales, porque calificar escritos pues es demorado. Me gusta hacerlo, pero cuando hay un volumen de estudiantes, pues no se puede poner en esa tarea. Pero sí sería importante que, pues así sea, poder tener este ejercicio y que eso a ustedes les va a servir, más allá de si es solo para este escrito final del módulo, también les va a servir en algún momento ustedes tienen que escribir algún tipo de documentos, llámese que tengan que hacer un artículo de investigación, que tengan que redactar su trabajo final de carrera o ya los que ya están en últimos semestres, uno se va a encontrar con que necesita escribir, si hace un posgrado, en toda la parte académica van a requerir que uno escriba.
Y a veces nosotros tenemos en esa escritura muchos vicios, muchas palabras, muchas cosas que no, una cosa es como uno habla que como uno escribe, y uno no puede escribir de la misma forma que habla, hay que pulir algunas cosas. Entonces quiero como hacerles también compartirles algunos, pues algunas ideas generales de, pues de la escritura, del uso de conectores, compartirles a ustedes también un documento de los tipos de conectores, que hay varios conectores, si usted quiere adicionar una idea o si quiere cambiar de idea, cuál es como la palabra clave para escribir y no siempre terminar escribiendo la misma palabra. Y cuando uno lee algo se ve como tan reiterativo que uno dice, no, como que se perdió la magia. Y pues si para escribir se necesita, uno puede desarrollar las habilidades, pero también debe tener como esa magia que yo llamo que, pues que sí, surge y no, a veces no surge de la nada. Uno no puede decirme, tengo que hacer un escrito en media hora, pues a veces no fluye. Y pienso que es bueno tomarnos como el tiempo. Yo para esas sesiones sugiero, pues que no, que incluso sean la semana 6 se acaba el 5 de noviembre, que es domingo. Yo pensaría que máximo fecha hasta el primero de noviembre, poder tener las asesorías, empezando ahora desde el día lunes para organizar pues, la fecha. Alguien me decía que si había una hora, fue una pregunta que me hicieron al correo, que si había una hora especial, pues para mí sería muy chévere y me facilitaría las cosas que yo pudiera decir de 4 a 6 voy a estar con sesiones de cada media hora. Sería el horario que para mí se facilitaría, pero entiendo que también hay personas que trabajan en el día y estudian en la noche, entonces pues por ellos quiero pues tener esa flexibilidad de pronto en otro momento. Yo quedaría atenta pues a saber la sugerencia. Ya tenemos el martes a las 6 apartado y no sé si hay alguien para el martes a las 4 o a las 4:30 y que sea puntual, lleven una idea, un borrador y si tienen y si nadie más aparece y una sola o dos o cinco personas quieren tomarlo, pues podemos tomar más tiempo para revisar ese escrito. Entonces podemos poner tareas puntuales y me lo entrega nuevamente y vuelvo y lo reviso. Entonces, pues esa sería como la idea que tengo para esta semana. Y no sé qué les parece también este espacio que se ha generado, pensando en que, pensando en que a veces, pues no, pues las asesorías de los días sábados que se tenían planteadas en la universidad, al menos el semestre pasado, fue una persona. Y a veces no coincide con el horario. Este semestre fue muy complejo el tema del salón y sobre todo porque se cambió se cambiaron cosas allá en las instalaciones, entonces donde siempre se hacían las tutorías, pues ese espacio ya no existe y ya no había salón sino como hasta después de la 1 de la tarde. Y pues ya después de la 1 un sábado, pues no, ni por mucho amor al conocimiento uno no se va a ir a ese horario. Entonces se está haciendo esto todo yo estoy haciéndolo todo acá desde mi casita. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o para ya terminar la grabación. Daniel, ¿tienes alguna otra inquietud? Ok, listo. No tienen más dudas y en el momento pues no apareció nadie más. Entonces, de todas formas, pues sé que unos estaban interesados, pero que no se les facilitaba el horario. Recuerden, si les suscitan dudas, estoy pendiente y si de pronto alguien necesita un espacio así pseudo presencial, pues me avisa y cuadramos el horario. La plataforma tiene esa posibilidad, entonces pues aprovechémosla. Entonces saludos a todos.